perdonar las horas, es que estaba en una consulta y bueno, la acabo de terminar ahora, estaba despidiendo a unos papás, un temazo, y me he retrasado un poquito mientras les despedía. Buenas tardes, noches a los que estáis al otro lado. Vamos a hablar hoy nuestro tercer directo con Fernando Aparicio, con su perfil de Punk Health Coach, Pan Health Coach. Vamos a hablar sobre menopausia, pero concepto, fijaros, que él llama plenopausia. O sea, la gente que esté pasando la menopausia, Fernando, no sé, ahora voy a ir a por ti, y no lo esté pasando como muy allá, no sé muy bien cómo va a decir, ¿cómo que plenopausia? Si esto es como horrible. Habrá gente, ahora me preguntáis, habrá gente por aquí que diga, no, yo la menopausia la llevo fenomenal, ¿no? Como alguien que yo me encontré y me dijo, mira, yo es que fue que se me, perdonadme que me estoy aquí como poniéndome las mangas, que es que venía como la que viene derrapando. Hay gente que dirá, bueno, yo es que la menopausia, como me encontré, dice, me ha dado una paz. Hay personas que dicen, yo es que la retirada de la regla, ¿no? Hay gente, me ha dado una paz, me ha dado una sensación de estar tranquila. Y hay otras personas pues que empiezan a notar mucho los cambios físicos, los cambios corporales, y ahora de todo eso vamos a hablar con Fernando Aparicio, con el perfil que tiene, que se llama Punk Health Coach, que es nuestro psiconeuroinmunólogo de cabecera en Vidas en Positivo, que está, os recuerdo, que está todavía, si pedís la cita dentro del mes de enero, está con la primera consulta en promoción gratuita para todas las personas que podáis estar atravesando la perimenopausia, la menopausia, la plenopausia, como él dice, pero sobre todo vamos a aprender con él cómo llegar a esa plenopausia. Fernando, voy a por ti. Y es solo, hola, Hola, Ana. ¿ya me No, ves? no No te te oigo. creo. Un día tenemos que juntar los teléfonos porque a lo mejor es algo muy sencillo y yo te puedo ayudar, ¿eh? Ojalá. Te he visto la presentación, pero en cuanto aparecemos los dos, tu imagen no Bueno, está, pero bueno, no importa. no pasa nada. Fernando, bienvenido. Oye, cuéntame antes de esto, ¿cómo vamos de tiempos? Para yo no... Estamos hasta las 9 menos cuarto, 9 menos 10. ¿Cómo Bien, vamos? 9 menos cuarto, bien, cuando escuchemos los gritos de los niños, Venga. ya tú, Ah, vale, ya, esta semana, vale, venga, genial. Es tan generoso que se adapta a mis horarios de consulta para que podamos hacer estos directos para todos vosotros, todas vosotras. Fernando, no sé si te quieres volver a presentar, porque habrá gente que se haya sumado al directo hoy que no te haya visto en los otros directos, y así lo podamos. ¿Quieres decir brevemente a qué te dedicas, quién eres, qué haces y de qué vamos a hablar hoy? Y ya te voy preguntando. sí, sí, claro. Bueno, pues por si alguien no me conoce aún, yo soy Fernando Aparicio, soy naturópata, nutricionista, psiconeuroinmunólogo y especialista en salud hormonal femenina, ¿no? Coordino y dirijo este máster de salud hormonal y ginecología natural dentro del Instituto de Estudios Naturales y el máster de nutrición, psiconutrición y microbiota. Y bueno, pues es una especialidad de los últimos ya 10 años en el que he ido avanzando y ganando experiencia, acompañando tanto mujeres a nivel individual en la consulta como a nivel grupal en los grupos de trabajo que hemos hecho en problemas hormonales, ¿no? Y dicho esto, pues para dar comienzo de, de la plenopausia, un término que tengo que defender y que no es mío, que es de mi compañera Carol Corrales, que fue ella quien me lo puso y quien aprendí a manejarlo por quitarle esto de menopausia, que es un término un poco más reduccionista, ¿no? Entonces, la plenopausia, porque es mucho más amplio realmente la mirada que debemos tener sobre ello, ¿no? Entonces, simplemente como introducción, Ana, antes de que me preguntes, me gustaría decir una cosa que quede muy clara y es, uno, bueno, tres cosas. Uno, que todo lo que yo voy a hablar es de mi experiencia profesional y personal en el acompañamiento de las mujeres y con el máximo respeto además como hombre, que por mucho que yo quiera saber, hay cosas vitales que se me van a escapar siempre de las sensaciones que en un momento dado puede tener una mujer y que yo por más que pueda investigar o conocer o acompañar, pues se me puede escapar, ¿no? Entonces esto es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Dos, que la menopausia, premenopausia no es una patología, que quede muy claro, ¿de acuerdo? Que no podemos normalizar bueno, pues el desequilibrio, con los desequilibrios que aparecen en la menopausia, no los podemos normalizar como parte de la menopausia. Hay desequilibrios que pertenecen a las propias patologías o fisiopatología que hay alrededor de la menopausia y que la menopausia lo único que hace es ponerlo de manifiesto. Y tres,
algo muy importante y es que debemos cambiar la mirada y empezar a pensar que esta idea de que lo normal en la vida de la mujer es la parte de reproducción desde los 14 años, pongamos, hasta los 50 pongamos, y que cuando se va esto es cuando aparece la parte que no es normal, la tenemos que revertir, ¿de acuerdo? Y tenemos que pensar que lo normal de la mujer es la parte en la que más tiempo pasa, y por así decirlo, vitalmente pasan más tiempo con una edad no reproductiva que con una edad reproductiva. Y es una mirada que me gusta tener porque vemos la parte reproductiva como algo que se solapa sobre la vida de la mujer. Y que desaparezca no quiere decir que sea menos, sino que desaparezca viene a decir que aparece debajo lo que es la mujer, ni más ni menos. Es decir, la vida, por así decirlo, reproductiva de la mujer es un añadido a la humana, a la vida humana como tal de la mujer. Por tanto, la desaparición de esta temporalidad, por así decir, ¿no? No supone que la mujer pierda nada, entre comillas. Es algo también como muy importante. Qué interesante esto que cuentas. Mira, nos preguntaban, tengo muchas preguntas que acabas de decir, te voy a coger el guante, pero yo te quería preguntar porque decía uno, los chicos no salimos, ¿no? Es decir, ¿los chicos no tienen menopausia? ¿Los hombres no tienen algún tipo de menopausia? ¿O esto solamente es un tema de salud femenina? Sí, es un tema de salud femenina. Un hombre puede tener un descenso de testosterona, pero que no está vinculado con una edad característica, con un ciclo característico. Esto te puede pasar con 30 años, te puede pasar con 60. Entonces, el descenso de testosterona te puede dar una sintomatología X, que tiene que ver con una caída grande de esa testosterona, de esos andrógenos, pero en principio no es nada parecido a la plenopausia o la menopausia, que va a ser que es mucho más compleja, como ahora intentaré explicar. Qué interesante, pero fíjate, me decían, nos salimos. Yo quiero deciros, oye, no tienes por qué salirte porque a lo mejor tienes una pareja cerca, mujer, o tienes una hermana, o una madre, o una hija, y yo creo, una compañera de trabajo, yo creo que al final hacemos mucho bien cuando somos equipo y conocemos cosas acerca de los demás, con lo cual yo creo que no tienes por qué salirte. Estoy feliz de que en este directo estén hombres porque los hombres nos acompañan a que la vida de las mujeres sea mucho mejor y esto sí que hay que decirlo, ¿no, Fernando? Totalmente, vamos, yo, bueno, es que yo soy un apasionado de esto, entonces no soy, a mí siempre me sobreestimula, ¿no? Pero aparte, me parece que muchas de las cosas que podemos ver aquí aunque no son compartidas al 100% con el hombre a nivel fisiológico, pero nos daremos cuenta como a nivel vital vamos a poder tener un entendimiento del cuerpo de la mujer y de lo que ha supuesto hasta el momento la vida de la mujer en el ciclo menstrual y con la pérdida del ciclo menstrual, que para mí me parece totalmente necesario como hombre. Pero bueno, pero no puede ser hombre, no, es que es un conocimiento que debe tener cualquier ser humano, igual que tenemos un conocimiento de cómo funciona el sistema digestivo, pues esto de la misma manera, ¿no? No se me pasa por la cabeza no conocer cómo funciona mi sistema digestivo y no se me pasa por la cabeza no conocer cómo funciona un ciclo de otra persona que yo no vivo, ¿no? En este caso. Me ha encantado porque dice al final, vale, nos solidarizamos, ¿no? Pues sí, gracias, gracias Fernando, Sí, por, se llama también. Fernando también, Fernando Martín por solidarizarte y por ser Sí, tan valiente de preguntarlo y luego tan honesto y tan noble de decir nos solidarizamos. Bravo por ti, Fernando Martín. bravo. Queremos personas, hombres también como tú. Oye, te iba a preguntar, Fernando Aparicio ahora. Te iba a recordaros a todos que estamos hablando acerca de la menopausia, plenopausia, como la llama Fernando Aparicio, nuestro experto. Y le voy a preguntar, que me la dejo al guante, no había caído de verdad lo que acabas de decir. Y es que la vida de la mujer es más tiempo sin ser reproductiva que reproductiva. Yo, que soy mujer, parece un poco, por favor, que no suene arcaico, pero es que yo también soy persona, además de ser psicóloga, entonces normalmente no me da tiempo a pensar en todo. Pero que no suene un poco arcaico, que es verdad que muchas mujeres parece que pierden la capacidad reproductiva, sobre todo cuando has reproducido. Si no has reproducido, a lo mejor dices, bueno, mira, no estaba en mí. Pero cuando has reproducido, parece que dejas de reproducir y que hay una función, misión importante en ti que ya deja de existir y como que en algún caso, como si fueras un poco, o sea, como que pierdes un talento, un valor, pierdes la menstruación y es como, venga, pierdo unos premios. Y esto es un error, ¿no, Fernando? Bueno, eso es un problema enorme, pero fijaos que no es una cuestión biológica, es una cuestión puramente cultural. Sí, Se nos ha enseñado desde la pedagogía y sobre todo desde la medicina
que cuando termina tu ciclo, tu edad reproductiva, tienes menos valor, ¿no? Porque como ya no te puedes reproducir, el fin de la especie es reproducirse, tiene menos valor. Y esto ha sido como la lectura que hemos hecho constantemente. Sin embargo, esto no es así. Lo que se ha demostrado es que, no sé si, es que lo voy a desvelar, pero fijaos, algo muy, muy interesante. La mujer, en nuestra evolución como humanos, pierde el ciclo menstrual, pierde su edad reproductiva a propósito, a favor de la evolución de la manada. Y pensamos, ¿y por qué? Porque para evolucionar me tengo que reproducir. Bueno, pues nosotros como manada llegó un momento en el que vimos mayor oportunidad de evolución, mayor oportunidad de supervivencia, cuando en vez de estar teniendo hijos constantemente hasta los 60, 70 años, bueno, antes era menos, ¿no? Hasta los últimos años de vida, por así decirlo, acortamos la etapa vital, ¿para qué? La etapa reproductiva, ¿para qué? Para que cuando nuestras hijas y cuando el resto de la manada tengan hijos, nosotros como abuelos, poder acompañar a la manada, tanto con la sabiduría como con los cargos con y tal. Es decir, hay un rol, hay una figura biológica que ya existía en la manada, que es necesito que esa mujer no tenga más hijos y necesito que esa mujer esté disponible para acompañar al resto de la manada en el propósito de que estas criaturas, que no somos ya monos que pueden crecer de cualquier manera, sino que necesitan un cuidado característico, pueda estar aquí acompañando a la manada en ese cuidado característico. Es decir, hay una función igual de importante, igual de vital que la reproductiva. Es decir, de no haber pasado esto, de no haber sucedido el cambio, por así decir, de no haber menopausia a haber menopausia, a que se finalice la edad reproductiva, no podríamos haber llegado hasta aquí, no podríamos haber llegado reproductivamente hablando, evolutivamente hablando. O sea, fijaos la importancia de tal. Es más, es que somos realmente como mamíferos, somos la tercera, la única, somos tres nada más, tres especies los que tenemos menopausia. El resto lo pueden hacer sin menopausia porque no tienen esta estrategia. Fijaos qué interesante, ¿no? Jo, qué interesante lo que cuentas y qué bien nos hace todos tus conocimientos antropológicos y de evolución, porque vuelve a ser otra vez el decir, oye, que es que al final la vida, que lo que sucede es más sabio de lo que tú te piensas y que por más que quieras negarte, porque la razón entra en juego y empieza a decir que ya no estás sexy, que ya no eres reproductiva, que ya no eres útil, que ya no vales, que ya has perdido la regla, que lo que sea, ¿no? Que si tienes que someterte a un duelo, todas estas cosas dices, bueno, a lo mejor hay un duelo o no, pero que al final es en beneficio, como dices tú, de la evolución de la especie, con lo cual honremos, o sea, aquí me nace el primer concepto, Eso, honremos a la menopausia eso. que hace que perviva nuestra especie. Fijaos solamente con esto poquito que llevamos, ya sin meternos en fisiología, esto ya nos tendría que dar un cambio de paradigma sobre esto de la menopausia con suficiente anclaje e impacto como para que podamos mirarlo y atenderlo de otra manera. Me acabo de Ya quedar está. loca, ¿eh? Con esto, de hecho me ha nacido esto, honremos a la menopausia. Exacto. Vale, entonces, ¿pero qué pasa? ¿Vale? No te pregunto cómo llegas tú, porque no quiero cortar el directo, pero me interesa mucho cómo llegas tú a la salud femenina. O sea, es muy curioso que un hombre acabe dedicándose a fertilidad, acabe dedicándose a salud hormonal femenina, a menopausia. Bueno, creo que por dos cosas, o por tres. Una, sin querer, porque me llega mucha mujer en consulta, entonces como solamente por experiencia vas adquiriendo esos hábitos. Dos, porque yo me considero una persona muy sensible, con un gran lado femenino, todo el mundo me lo dice, entonces como que empatizo rápidamente con la mujer también, ¿no? Y tres, por una cuestión también como de rebeldía, ¿no? Cuando me doy cuenta que en la medicina la mujer queda totalmente despreciada y queda en un segundo lugar o un tercer lugar por encima del hombre. A mí eso me toca las narices y entonces invierto en acompañar más a la mujer. Son estas tres las razones. Qué majísimo eres. Te queremos, Fernando, por esto y por mucho más. Vale, pues Fernando, dicho esto, vemos que la menopausia cuando llega, a las personas se les pone un poco los pelos de punta. Mi pregunta es, ¿qué quiere decir menopausia? Que ahora no lo has dicho ya, pero ¿cuándo aparece? ¿Cuáles son esos síntomas? Porque has dicho algo muy interesante, pero quiero que seas tú quien nos lo desarrolles, que decías un poco que cuando empiezan a aparecer esos malestares, es que ya lo tenías tú dentro.
Entonces, Sí, yo, sí, sí. mi pregunta es, tú ten en cuenta que yo como psicóloga lo que veo en torno a la menopausia es depresiones, cambios hormonales, engordes, ansiedad, insomnio, veo sofocos y veo mucho malestar emocional derivado de un malestar físico y además que continuamente se está anclando en, claro, como estoy con la menopausia, claro, como me va a llegar la menopausia, y claro, esto al final conforma una creencia social. Fernando, te pregunto a ti. He comentado muchas cosas, ¿vale? Pero te Sí. pregunto. Y fijaos que la medicina convencional no ofrece absolutamente, absolutamente ninguna intervención, ninguna. Ni válida ni no válida, es que no hay No, ninguna intervención, no. ¿no? Fijaos en eso. Bueno, pues lo primero que tenemos que entender es que la menopausa como tal tiene que ver con un descenso de estrógenos, ¿de acuerdo? Un descenso más radical de estrógenos, una caída de estrógenos. ¿Qué pasa? Voy a hacer un reduccionismo bastante grande de esto para poder entenderlo. Es que el estrógeno tiene múltiples funciones, unas más positivas que otras, pero una de las funciones que tiene es que es un gran protector. Es un gran protector de los tejidos, funciona como antioxidante, funciona vascularizando, funciona dando humedad a los tejidos, haciendo que la grasa se comporte de una determinada manera, protegiendo al cerebro de la oxidación, tiene múltiples beneficios. Entonces, mientras el estrógeno está activo en la mujer, como digo, como el ciclo reproductor femenino por alguna manera, es como un añadido extra, ¿no? Al del humano hombre, cuando el estrógeno está, tiene capacidad de que todo lo que sucede por debajo quede como invisibilizado y quede como protegido, entre comillas, ¿no? Cuando llega el descenso de estrógeno, si el estrógeno desaparece o baja del ratio, entonces es como cuando muchas veces se empieza a mostrar lo que estaba debajo. Lleva estando debajo años, lleva estando debajo mucho tiempo. Lo que pasa es que no se veía porque estaba el efecto protector del estrógeno, que permitía que todo funcionase más o menos bien, con algunos achaques, pero más o menos bien. Y es cuando desaparece el estrógeno y ya no puede ofrecer los recursos de protección, cuando aparece la sintomatología. Y mira, una cosa técnica, en muchas ocasiones veréis que en la menopausia, una de las cosas que suceden es que sube mucho el colesterol. El colesterol en ocasiones sube para compensar la bajada de estrógenos, porque el colesterol también es una molécula protectora, ¿no? Entonces es una de las estrategias que utiliza el cuerpo como para, vale, no tengo el estrógeno que me protege, ¿qué me protege ahora? El colesterol, tengo que subir el colesterol. Y el propio organismo hace un colesterol endógeno a favor de compensar lo que pasa con los estrógenos. Entonces, yo siempre digo que trabajar una menopausia cuando llega la menopausia es muy difícil, se hacen, siempre hay mejorías, pero que realmente una menopausia se trabaja antes, hace 5 años, hace 10 años, porque hay mecanismos fisiológicos, tanto metabólicos, inmunológicos, eh, nerviosos que están ahí abajo y que son los que van a provocar que cuando esos estrógenos desciendan o desaparezcan, aparezca mucha sintomatología desagradable. O sea, qué interesante que me acabo de quedar con este titular, el estrógeno como factor Claro. protector de poder reparar, de poder amortiguar un montón de cosas que estaban ahí debajo. Entonces, claro, no queremos tanto intervenir sobre la menopausia, que también, si no si hemos llegado hasta ahí, ¿no? En un momento dado hemos llegado ahí. ¿Qué podría ser? ¿Los 50 años esto más o menos, Fernando? Sí, depende de la mujer, 50, 50 y pico, algunos antes, a los 40 y algo, ¿no? O Vale, sea, eso depende de la claro, mujer y como tampoco significa, algo muy importante, Ana, es que llegar antes o después de la menopausia tampoco significa más o menos salud. Cuidado con esto, porque hay muchas vale, mujeres que empiezan con menopausia a los 40 y pico y se consideran que tienen peor salud por eso y no tiene por qué ser así. vale. Vale, entonces, claro, tú imagínate, entonces llegamos, nos hemos quitado el factor protector, este que tenemos tan maravilloso y de repente empieza a aflorar todo lo que había ya debajo y necesitamos paliarlo. Entonces, nosotros vamos a hablar de cuando hay que intervenir y también habría que hablar de cómo empezar a prevenir, ¿no? Que también es un poco tu gran llamada. Mira, dicen por aquí, me ha subido el colesterol. Claro, claro. ¿Lo ves? ¿Ves la pregunta? Sí, 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 claro, claro. Sí, pues, Claro, entonces es cuándo prevenir, cuándo intervenir y qué hacer para esto, sobre todo por un tema de que además hay mucha sintomatología común, es decir, hay mucha sintomatología de eso, insomnio, colesterol, sofocos, engordo, yo qué sé, depresión, muchísima alteración emocional. Entonces,
¿Qué pasa aquí? Claro, no había habido un factor protector más allá que el estrógeno. El estrógeno, el pobre, dice, ya no puedo más, ya me voy porque la especie tiene que sobrevivir, con lo cual me tengo que retirar. Me retiro el estrógeno, se retira la regla, empieza a aparecer todo lo que había ya debajo. Lo que había debajo aflora porque no se había trabajado antes y no habíamos sido conscientes porque teníamos un factor protector. ¿Vale? ¿Qué hacemos, Fernando? Varias cosas. Mira, matices. Aparte de la protección del estrógeno, una de las situaciones que sucede en la menopausa, para que sea una menopausa peor, es que el descenso sea muy, muy rápido. Si el descenso es más o menos paulatino y pasado, y, o sea, y lento, como que todo empieza, bueno, pues hay como capacidad de adaptación. El problema de la menopausa es una capacidad, una inadaptación. No nos da tiempo a adaptarnos, no le da tiempo a la mujer a adaptarse a su contexto de pronto con estrógenos y muy rápidamente los pierde sin estrógenos. No le da tiempo al metabolismo, al sistema inmunológico, a adaptarse al nuevo ambiente, al nuevo contexto. Entonces, si eso es mucho más paulatino, aparece menos sintomatología desagradable, por un lado. Por otro, pensar que no solamente se trata de estrógeno, sino que también va a bajar la progesterona, que es una hormona que nos da mucha calma, nos da mucho placer, mucha felicidad, ¿no? Mucho buen rollo, la progesterona, y esta es la que habitualmente cuando desciende también en la menopausa es cuando nos ofrece esta sintomatología más desagradable del insomnio, del malestar, de la ansiedad, de no sé, me encuentro muy, muy removida, ¿no? Entonces, en la menopausa hay un recableado cerebral y un recableado en todo el organismo que si se da tiempo, poco a poco, se puede hacer, pero si se da de golpe cuesta mucho y aparece la sintomatología desagradable. Esto es dependiente de lo que haya pasado en los años anteriores a otros niveles que no son puramente hormonales y que son fundamentalmente metabólicos, inmunológicos, neurológicos, todo esto, ya sabéis, digestivos también, por supuesto, pero hay una cuestión también como metabólica, de capacidad de que nuestro metabolismo sea, y esto lo hablamos el lunes pasado, de que nuestro metabolismo sea flexible. Si mi metabolismo es flexible y tiene capacidad de generar energía de diferentes maneras, yo podré generar la energía correcta en este nuevo ambiente. Cuando mi metabolismo es rígido y no puedo generar energía nada más que por una de las rutas, porque no hago ejercicio, porque como constantemente lo mismo, porque no me expongo a desafíos externos, etcétera, todo eso que vimos en el seminario pasado, en el directo pasado, pues mi metabolismo como rígido que es, cuando hay un cambio de ambiente, una cuestión biológica, ¿no? Cuando hay un cambio de ambiente, un cambio de contexto, no le da tiempo a adaptarse a esta nueva situación y aparece mucho malestar. Por tanto, siempre hay que trabajar anteriormente las cuestiones metabólicas. Fijaos, Ana, y tú lo has nombrado ya, que una de las cosas que más llaman la atención en consulta o cuando encontramos a mujeres en la menopausa, que suele ser sofocos, que tiene que ver con el metabolismo también a nivel cerebral, tiene que ver con la ganancia de peso y algo muy interesante, no solamente la ganancia de peso, sino el tipo de reparto de peso, el tipo de reparto de grasa. Algo que es significativo y que molesta mucho a la mujer es que de pronto pierdo pecho, pierdo culo y me aparece grasa aquí en esta parte de los brazos y en la barriga, ¿no? Y como que el reparto de grasa es diferente. Es normal porque el estrógeno hace que la grasa se reparta de una forma femenina y cuando el estrógeno baja, el reparto de grasa se hace de una forma como más hacia lo masculino, más en la zona de barriga, por ejemplo. Pero esto es una cuestión puramente metabólica. Si imaginaos que hay un tipo de alimentación metabólicamente correcta y un tipo de ejercicio metabólicamente correcto, que son las dos recomendaciones que más impacto para mí tienen durante la menopausa y antes de la menopausa enfocado a esto, por ejemplo, no sucede. Es más, si alguna de vosotras lo está sucediendo ya ahora mismo, yo os invito, uno, a que vengáis a la consulta gratuita, por supuesto, que para eso la hemos puesto también en Vidas en Positivo, y dos, si no queréis venir, intervenciones de hacer mucho ejercicio y hacer unos ayunos, y hacer un cambio metabólico en la alimentación, para que desde el metabolismo tomen las riendas de lo que el sistema endocrino hacía antes, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí veréis cómo vuestra corporalidad vuelve a cambiar y se vuelve a ser la que era antes de la menopausa. Esto pasa constantemente, ¿no? Jo, qué interesante, la verdad, todo lo que nos cuentas. Decía alguien por aquí que he visto, dice, hola para ambos, como psicólogo médico de PNI es clave para armonizar y equilibrar el metabolismo. Sí, o sea, es decir, me imagino que te referías al deporte y a la alimentación o a ser flexibles. O sea, me imagino que se refería a esta parte. Claro.
todo esto, cuando hemos llegado con hábitos, ¿no? Como contábamos, porque os voy a recordar que Fernando dice, ¿estás a favor del ayuno intermitente? Ahora te lo pregunto, ¿vale? Que es que esto, pero os recordamos que estamos hablando con Fernando Aparicio, su perfil en Instagram es Punk Health Coach, él es colaborador de Vidas en Positivo y está haciendo en promoción la primera consulta, si la pides durante el mes de enero, ¿vale? Puede ser que la pidas para febrero, pero si la pides hasta el 31 de enero, esta consulta gratuita la tienes para que él te vea. Entonces, hemos hecho varios directos que los encontráis en mi perfil. Empezamos a hablar de un caso en concreto, al principio, en mi primer caso, como un tema de dieta, distribución de peso y determinada edad con hábitos. Es metabolismo lo que hablamos. En el segundo, hablábamos también de la flexibilidad metabólica como algo muy importante para comprender qué pasa en nuestro organismo a nivel de metabolismo y ponerlo a tu favor. Y en este tercero estamos hablando de menopausia, lo que es plenopausia, como él lo llama. Entonces, dicho esto, nos preguntaban por aquí, gracias por los comentarios, nos preguntaban por aquí, que si estás a favor del ayuno intermitente, y también nos comentan por aquí el control del estrés, es decir, todas estas cosas que nos comentan algunos profesionales y expertos que están participando, y os agradecemos mucho las cuestiones, las sugerencias. Fernando, como experto, ¿qué nos dices? Ya, totalmente de acuerdo. ¿Qué sucede? Que, o sea, a la pregunta de ayuno intermitente, por ejemplo, estoy de acuerdo de manera general. Hay que ver cada caso, pero si los factores de riesgo que hay es estrés, hay que desactivar el estrés. Si el factor de riesgo que hay es un metabolismo incorrecto, pues el ayuno intermitente es fenomenal. A lo mejor hay personas que no tienen como factor de riesgo lo metabólico. Hay algunos casos en que, joder, se han cuidado mucho a nivel de deporte y metabólicamente están muy bien, pero resulta que su sistema su fenotipo, su tipología es de estar ocupada todo el día, ¿no? De hacer una exigencia tremenda desde la mañana hasta la noche con todos los objetivos cumplidos, y este propio estrés, como decía el compañero aquí o compañera, somete a que tanto cortisol en sangre, tanto estrógeno durante tanto tiempo como protector, cuando llega a la menopausia, el descenso de estrógeno, como digo, es tan grande que provoca mucho malestar. Y no tiene que ver en este caso con lo metabólico, tiene que ver más con lo neurológico. Fíjate, Ana, ¿no? Que interesante también. Y eso también sucede, pues a cada mujer le va a tocar más por un sitio. Estamos hablando de maneras generales, pero vamos, el ayuno casi siempre bien. Algo interesante también a comentar con el tema de la menopausia es que una de las cosas que suceden es que no lo dije, el metabolismo se ralentiza. Tanto tiroides como todo el sistema metabólico se vuelve un poquito más lento porque ya no tiene el estímulo que tenía con el estrógeno. Por tanto, hay una tendencia a ganar un poco de peso, hay una tendencia a que las glándulas produzcan menos secreciones. ¿Qué sucede? Mi vagina produce menos secreción, ¿no? Mi mucosa ocular se me seca. Mi mucosa digestiva también. Mi páncreas produce menos enzimas digestivas y resulta que ahora lo que como me sienta mal y se me hincha la tripa. Resulta que ahora tengo estreñimiento porque mi motor migratorio o mi peristaltismo va más lento. Duermo mal o tengo más ansiedad porque es que produzco menos GABA. Es que produzco mucho menos GABA y al producir menos neurotransmisor de GABA casi siempre aparece como un malestar, ¿no? Que es lo que te aporta el GABA. Todo esto sucede cuando el metabolismo se ralentiza por indicación, por así decir, del el estrógeno. Pero si este metabolismo se ha trabajado antes o se trabaja en este momento, esto se recupera. Por lo tanto, ahí siempre vamos a tener capacidad de intervenir. Me preguntaban varias cosas. Primero es cómo pedir la primera consulta contigo gratuita. Es en el teléfono de Vidas en Positivo, que os lo voy a decir, 676 29 98 24. Vuelvo a repetirlo, 676 29 98 24. Lo voy a poner en la descripción del vídeo, el directo va a quedar grabado y todo va a estar ahí, ¿vale? Si no habéis apuntado el teléfono, me podéis escribir también a mí al perfil. Dos nos preguntaban por aquí si el colesterol entonces que aparece es beneficioso o no. Sí. Curiosamente, bajo mi punto de vista, y esto hay varias corrientes, bajo mi punto de vista, casi el 90% de los casos es beneficioso. Es uno de los mayores neuroprotectores que tenemos. Y realmente el colesterol, bueno, el adipocito como tal, la grasa del colesterol, es un sistema inmunológico realmente. También es cierto que al producirse menos hormona a partir de la menopausia, y el colesterol es la base de la producción hormonal, es decir, es el sustrato en el que sale la hormona, y ya no produzco hormona, pues me suele subir el colesterol. ¿Hay que controlarlo? Sí, hay que controlarlo. ¿Es necesario, bajo mi punto de vista, con 210, 220, 230 tomar algo para el colesterol? Para mí no. Entiendo que a partir de otras cifras mayores sí que hay que intervenir.
se puede intervenir con arroz rojo fermentado, con más fibra de la alimentación, con coleréticos, colagogos. No es difícil bajar el colesterol, es muy fácil, realmente sin las simvastatinas típicas de la medicina convencional. El tema está si queremos o no bajar el colesterol. Yo en la mayoría de los casos no quiero bajarlo. Y cuando lo bajo es porque ya veo que hay una cifra que, bueno, pues lo bajamos de forma paralela a otras intervenciones que hacemos. Vamos a poner más antioxidantes que me vienen muy bien en este momento en el que necesito más protección, por así decirlo, ¿no? Sabéis que la llegada de la menopausa muchas veces hace que debuten patologías, ¿no? Cardiovasculares o pérdida de memoria o, como digo, los insomnios. No deja de ser constantemente lo mismo, no deja de ser todo lo que estaba enmascarado antes y que no tengo el ofrecimiento protector que tenía del estrógeno y por tanto ahora tengo que darle un sostén a través de otro sistema, ya sea el de antioxidantes, ya sea el de más grasa, ya sea el de un metabolismo más estimulado, ya sea el de un sistema nervioso que entre más en calma. Hay muchas herramientas. Qué interesante todo. Hay muchas preguntas, pero las vamos a dejar. Os vamos a recomendar que pidáis la primera consulta gratuita con Fernando. Tampoco voy a abusar mucho de su tiempo. Nos hemos entrado en el colesterol, pero os hablaba de síntomas que se pueden tratar, como la sequedad de las mucosas, como los cambios de temperatura, los sofocos, los cambios de estado de ánimo, la acumulación de la grasa. Es decir, todo esto él nos ayuda. Entonces, dicho esto, Fernando, antes de que no, porque no vamos a abusar mucho de tu tiempo, ¿cómo podemos conseguir, como tips generales, si nos puedes dar, para llegar a tener esa plenopausia que tú dices que imagínate que no hemos llegado porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta, no hemos sido conscientes de que teníamos un estrógeno protector y hemos vivido muy bien y muy happy hasta que de repente empezamos a decir, ay, que yo nunca si cenaba engordaba, o yo es que si no cenaba adelgazaba, o yo nunca tuve, yo qué sé, sofocos por la noche o sudoración y calores, o es que yo nunca he tenido irritación de carácter, o yo es que yo siempre he dormido fenomenal. Entonces, o si es que yo, vamos, si yo me encontraba muy bien hasta hace nada y ahora tengo intolerancia alimentaria, de repente no disfruto tanto con las relaciones sexuales, los ojos están resecos. Madre mía, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, cuando llegas a esa fase de, y muchos otros síntomas más, cuando llegas a esa fase del yo nunca y ahora me pasa, ¿qué podemos hacer? Dos cosas. Uno, no olvidemos que es un cambio vital que es importante y que existe el cambio vital. O sea, no podemos decir que no existe un cambio vital. Hay un cambio vital en todo esto, ¿eh? Y lo he dejado claro al principio. Hay un cambio biológico que tiene una función y que hemos separado lo cultural por un lado de lo biológico por otro. Y eso ya lo podemos atender con otra mirada. Ah, que me pasa esto y que eh, tengo que estar flexible, por así decir, al cambio y tengo que adaptarme a la nueva situación que va a haber. Y esto supone, sí o sí, ciertas cosas que a lo mejor pueden ser siempre un poco incómodas. Pero no podemos llegar a lo patológico o prepatológico del malestar de una menopausia que no te permite dormir, que no te permite tener relaciones, que no te permite comer, que no te permite, ¿no? O sea, que no te gusta tu cuerpo por los cambios que tiene, etcétera. Todo esto sí que se puede evitar. Más allá de lo que ya he comentado, de lo que tiene que ver lo metabólico que se hace anteriormente también, a lo largo de la vida, por así decirlo, con todas las rutinas que venimos diciendo, y si no, pues podéis rescatar el vídeo del lunes pasado que está por ahí colgado en el canal de Ana y echéis un vistazo al tema del metabolismo, que ahí tenéis tips que nos sirven para esto mismo, pero hay algo muy importante que sucede en la vida hormonal de la mujer. Es decir, si tu menstruación es una menstruación que va bien y que no es dolorosa y que no tiene hipersangrados y que no has tomado píldora durante 30 años, que ha dejado todo como enmascarado y tal, pues lo más seguro es que tu menopausia sea más o menos asequible, ¿no? Ahora, si toda tu vida te has tirado, o gran parte de tu vida te has tirado con anticonceptivo, si has tenido unas reglas súper dolorosas con síndrome premenstrual enorme, constantemente teniendo que recurrir de paracetamol para el dolor, con síndromes inflamatorios, con metorragias o sangrados excesivos, etcétera, lo más probable es que la llegada de la menopausia sea un dolor, sea muy complicada. Entonces, vamos a atender anteriormente lo que sucede en el ciclo menstrual y a partir de ahí hacemos intervenciones en este ciclo menstrual, porque es hacer intervenciones en lo mismo, pero previamente, ¿no? Atender lo que está sucediendo debajo está sucediendo también en la vida reproductiva fértil de la mujer. Esto es fácil realmente.
Y yo creo que casi todas las mujeres que vienen a consulta también en parte como que se sorprenden de que cuando hacemos este diálogo, esta observación, dice, joder, es que lleva toda la razón, es que es así, es de esta manera, y cuando ponemos las intervenciones, dice, pues es que tampoco era tan complicado, era colocar unas cuantas cosas a nivel nutricional, a nivel horarios, a nivel ejercicio, a nivel depuración de determinadas hormonas por vía hepática, nutrir algunos tejidos y todo empieza a funcionar correctamente y te estás ahorrando eso y te estás ahorrando lo que pase luego en la menopausia, ¿no? O sea que realmente es individualizar el caso también. Qué interesante. Bueno, había muchas preguntas por aquí. Yo os recomiendo que pidáis, que no podemos abusar mucho más del tiempo de Fernando, que es lo tiene también muy limitado y le agradezco esta generosidad. Os recomiendo a todos a todas, que pidáis la primera. Podéis venir también acompañadas de vuestros consortes, hijos, o porque también es, como decía el otro Fernando, hay que solidarizarse. Pero os recomiendo que pidáis esa primera cita gratuita porque la tiene, os puede asesorar, os puede comentar y la tiene mientras la pidáis antes del 31 de enero. Y nada, Fernando, agradecerte. Yo me quedo con dos tips. Me quedo con el tip de nos entramos en la menopausia por un efecto antropológico, filogenético, ¿no? De protección, de supervivencia de la especie, con lo cual es de alto valor, como digo yo, social. Entonces esto realmente entramos por solidaridad, entramos por supervivencia de la especie, entramos por humanidad. Y dos, eh, también me quedo tenemos un factor protector que son los estrógenos que nos están ocultando un montón de sintomatología que cuando se vayan puede aparecer y que ahí es donde estaba realmente todo, que los estrógenos nos han ayudado durante una temporada, pero se van a retirar y van a aparecer otras cosas y esto es lo que hay que atender. Hay que atenderlo antes si estás escuchando este directo, si ya estás metido en el ajo, pues donde estés, Claro. ponerle remedio porque no todo está perdido y Fernando te ayuda a ello. Bueno, Fernando, no sé si quieres despedirte con alguna frase, con algún algo. No, simplemente eso, invitar a todo el mundo que sea conmigo o sea sin mí, pero que atienda, que atienda esto de su vida hormonal, ¿no? Eh, porque tiene muchos beneficios preventivos para un antienvejecimiento en el futuro y porque realmente es simpático hacerlo, de verdad, que no es una cuestión, muchas veces las personas piensan que hay que someterse a cuestiones como muy duras en las consultas y luego los tratamientos, pero lo veréis como lo pasamos bien prácticamente y luego en las semanas que transcurren los tratamientos es que se ve tanto beneficio tan pronto que todo el mundo por sí mismo luego lo puede seguir haciendo. Así que nada, animarse a hacerlo. A mí me tienes que revisar ya. En breve nos vemos Sí, a ver cómo he ido yo sí, avanzando. sí, total. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Una vez más, gracias por todo, por tu experiencia, por tu sabiduría. Nos vamos a ver el lunes próximo también para nuestro último directo. Así que te mando un besito Eso, y la semana que viene más. Chao. nos vemos. Gracias. Chao. Adiós, Ana. Adiós a todas. Gracias. Bueno, pues ahí la habéis visto, Fernando Aparicio con el perfil Punk Health Coach, está de promociones, colaborador de Vidas en Positivo, psiconeuroinmunólogo, experto en salud femenina, fertilidad, hormonas, estados, pero aún así trata desde la terapia natural, desde la psiconeuroinmunología, desde la nutrición, desde el metabolismo, desde el respeto, ¿no? Por nuestra naturaleza humana, por la biología del ser humano, ese respeto que hemos perdido con muchas veces aplicarle demasiada razón y hemos perdido por educación y creencias. Ese respeto al volver al origen, el cuerpo humano es muy agradecido y te devuelve. Así que te estamos haciendo una serie de directos, los podéis ver todos en mi perfil de Instagram. Podéis ver todos los directos que hemos hecho cada lunes. Este es el tercero con Fernando y las temáticas y el próximo que será nuestro último directo. Así que deciros que si tenéis alguna duda, queréis consultarle, queréis que os aconseje, queréis que os vea, tiene su primera consulta gratuita que la podéis pedir en el teléfono 676 29 98 24, el teléfono de Vidas en Positivo, y que si no os da tiempo a coger nota, lo voy a poner en el resumen del directo, pero si no, pues me podéis decir a mí por un mensaje privado. Bueno, pues gracias, Carmen, que te veo. Gracias a ti, cariño. Bueno, pues os mando un abrazo enorme, que tengáis un muy feliz comienzo de semana a todos y todas y nos vemos la semana que viene con más, con Fernando, con muchísimo más. Un abrazo, sé muy felices, cuidaros, cuidaros.